el resumen curricular de la siguiente ponente, que es la doctora Iris Enriqueta Martínez Juárez. La doctora Iris es médico especialista, neuróloga y epileptóloga. Tiene maestría en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es candidata a doctorado en Ciencias de la Salud por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac Norte. Es profesora titular y fundadora del curso de posgrado en alta especialidad en epileptología clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de la Facultad de Medicina de la UNAM. La doctora es socio numerario de la Academia Nacional de Medicina de México, investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es concejal del Consejo Mexicano de Neurología, miembro del Consorcio Internacional Genetics Epilepsy Studies, GENES, miembro del capítulo mexicano de la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, CAMELICE, autor y coautor de diversos artículos científicos a nivel internacional con alrededor de 200 citas. La doctora Iris impartirá la conferencia titulada Cannabidiol en la epilepsia, avances y perspectivas actuales. Le agradecemos a la doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, doctor Raúl Carrillo Esper, integrantes del presidium. También un saludo a los académicos y académicas de manera presencial y a distancia que nos escuchan, también a nuestros colegas e invitados a esta nuestra academia. Pues siempre me gusta empezar con esta diapositiva, donde sabemos que la epilepsia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el trastorno cerebral grave más común a nivel mundial y no distingue edad, raza, clase social, nacionalidad ni límites geográficos. ¿Qué es la epilepsia? Pues tenemos dos conceptos, el de crisis epilépticas, donde la crisis van a ser esta aparición transitoria de signos, pues lo que vemos, y síntomas, lo que nos refieren nuestros pacientes, que se deben a una actividad neuronal anormal, excesiva y o sincrónica a nivel cerebral. Y esta definición se actualizó por el doctor Robert Fisher y por un grupo de expertos en epileptología, esto es en el año de 2014. Esto no es epilepsia, una persona puede tener muchas crisis epilépticas y no ser epilepsia. A la epilepsia se le da ya el concepto de la presencia de dos crisis no provocadas o bien reflejas que se pueden presentar con una diferencia de 24 horas, la presencia de una crisis no provocada o bien refleja que tiene una probabilidad alta de recurrencia, esto es más del 60%, cuando un riesgo de recurrencia en epilepsia hablamos que es alrededor del 20 a 40% en los primeros 10 años con una primera crisis, y una persona que tiene un riesgo mayor como el 60 en los siguientes 10 años, pues tiene, aunque tenga una sola crisis, eso puede ser ya un diagnóstico de epilepsia, y bien la presencia de un síndrome epiléptico. Esto es muy importante porque ya la epilepsia es una condición o entidad nosológica y sabemos que no tiene que tener crisis repetidas, como se decía en la definición de la Organización Mundial de Salud, y la presencia de una sola crisis, pues ya podemos tener una persona que tiene epilepsia. En el año del 2017 se hizo una actualización de la definición y del concepto de crisis epilépticas y me entusiasma mucho que en este año, en el 2025, sale la nueva clasificación de crisis epilépticas. Incluso hay un mexicano, también en la clasificación del 81 participó un mexicano, y eso también debe representar para nosotros un gran orgullo que exista personas de nuestro país que participen en las clasificaciones internacionales. Esta se publica en la revista de Epilepsia justamente el día 14 de febrero del 25. San Valentín es el santo de las personas con epilepsia, entonces no sé si fue una casualidad, pero ahí está esta publicación. Tiene muchas novedades esta clasificación, y también el uso de los avances científicos es lo que incorpora esta clasificación de crisis, y lo que buscamos pues es un lenguaje más actualizado. Me permití traérselas como parte de esta ponencia de epilepsia y el uso cannabidiol, donde las epilepsias pueden ser focales, desconocidas o generalizadas, o bien cuando no hay un testigo de lo que sucedió con el paciente, la decimos no clasificada, pero eventualmente las crisis tenemos que decir que son focales, generalizadas o bien desconocida. Desconocida significa que la crisis puede tener un inicio bien focal o generalizado.
Ya no hablamos de crisis simples o complejas, sino donde la conciencia puede estar preservada o alterada. Y también me gusta esta clasificación porque hay pacientes que no pueden ellos o la familia determinar si el paciente está consciente o no durante una crisis. Decimos tiene una conciencia parcial y es el término que también se agrega en esta nueva clasificación, más otros avances que no les mencionaré, pero es importante en el contexto cuando hablamos del uso de cannabidiol y epilepsia, o bien las epilepsias, porque ya sabemos que son muchas y de diversas etiologías. Para situarnos un poco en el país y en el mundo, hay 65 millones de personas que padecen esta condición y en México hablamos ya de 1 a 2 millones de personas. Esto a veces lo hago una analogía con las personas que fallecieron por COVID en nuestro país, pues tenemos más personas con epilepsia que padecen esta enfermedad en México. Y bueno, la situación también es mayor en países en desarrollo. Aquí les presento este mapa en México, Centro y Sudamérica. En nuestra región, pues la epilepsia es mucho más prevalente e incidente que en países desarrollados. ¿Qué es la epilepsia farmacoresistente? Pues ya hablamos de esta entidad nosológica que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas que no necesariamente tienen que ser recurrentes, como ya lo vimos, y aquel paciente que a pesar de recibir 2 fármacos que actualmente también les llamamos anticrisis, es el término que utilizamos de acuerdo a estas nuevas clasificaciones, a pesar de usar 1 o 2 más fármacos adecuados y en dosis adecuadas, el paciente va a persistir con crisis epilépticas. Esto puede ir en combinación. Siempre en epilepsia damos una buena noticia. El 50% de los pacientes con un solo fármaco anticrisis van a estar libres de crisis. Y cuando decimos que el 60-70% de pacientes están libres de crisis con un fármaco, nos referimos a probablemente 2 o más fármacos. La monoterapia solo nos da el 50%. Y este término también para los pacientes y para los médicos es dinámico. Un paciente puede ser el día de hoy fármaco resistente, pero si hacemos ajustes al tratamiento, otras terapias, cirugía, el paciente puede volverse fármaco sensible, pero también un paciente fármaco sensible pues puede cambiar su estado a ser fármaco resistente. Como les decía, este es el fármaco, un solo fármaco, pues nos va a dar un buen control. Sin embargo, como un tercio, siempre en medicina es un tercio, de los pacientes siguen con crisis, agregamos una segunda politerapia, como un 25% ya no van a tener control, y ahí el panorama en epilepsia cambia. Cada vez que seguimos agregando fármacos, pues los pacientes ya no van a tener la misma respuesta y como les mencionaba, usamos pues fármacos experimentales como el cannabidiol, que ya no es tan experimental como lo vamos a ver en este momento, la estimulación vagal, la dieta cetogénica o bien la cirugía de epilepsia. Desde el 2018, la FDA, que es la Organización de Fármacos en Estados Unidos, aprobó ya el uso del CBD, que es como nosotros lo abreviamos, para el tratamiento de las crisis epilépticas asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut y al síndrome de Dravet en mayores de 2 años. Esta aprobación se basó en estudios como el del Dr. Devinsky, que es quien más ha sido activo en la publicación del uso de CBD en las epilepsias, tanto para Dravet como síndrome de Lennox, y también un estudio de Thiele y colaboradores para el síndrome de Lennox-Gastaut. Como ya se mencionó, el mecanismo de acción del cannabidiol pues también tiene estos efectos antiepilépticos y anticrisis. Y específicamente en epilepsia vemos que puede inhibir la activación de la glicoproteína P, bloquear canales de calcio tipo T, que es un mecanismo habitual para epilepsias generalizadas y en modelos animales de epilepsias generalizadas y en pacientes en epilepsias generalizadas, recuerden la clasificación que les mencionaba, pero también tiene un efecto probablemente menor en bloquear canales de sodio, que este mecanismo es más enfocado hacia las crisis focales y hacia modelos de crisis focales. Aquí les presento al Dr. Devinsky, que es un gran activista en cuanto al uso de CBD, pero también en muchos estudios importantes y relevantes en el ámbito de la epileptología. ¿Cuáles son estos estudios, además de los que ya les mencionaba? Pues ya existen actualmente metaanálisis donde se ve que el CBD es un cannabinoide que es eficaz, solamente cannabidiol, no tiene que tener la parte psicoactiva del THC, es solamente la presencia de cannabidiol
Y los estudios, como se mencionaban en la conferencia previa, se han hecho con Epidiolex, que es el fármaco aprobado para su uso en Estados Unidos. Se ha demostrado que disminuye las crisis y también se ha agregado a estos dos síndromes de Lennox-Gastaut y de Dravet el complejo de tuberosis esclerosa, que está dado por las mutaciones en TCC1 y TCC2, que también vemos tanto en niños, adolescentes o en pacientes adultos. Las dosis que se han estudiado en estos metaanálisis, que son 10, tampoco son muchos estudios, son de 10 a 20 miligramos por kilo por día, y en algunos se ha llegado a utilizar lo que llamamos dosis altas, hasta 50 miligramos por kilo día. Las poblaciones, como se han mencionado, pues son el síndrome de Dravet, que se asocia principalmente a mutaciones en el canal de sodio, SCN1A, en el 90% de los pacientes, de tal forma que cuando sospechamos una epilepsia de Dravet y hacemos un estudio genético, tenemos 90% de posibilidad de encontrar una mutación y un diagnóstico etiológico en el paciente. Síndrome de Lennox-Gastaut, que tiene muchos tipos de crisis, y el complejo de esclerosis tuberosa, que se asocia a crisis focales, a espasmos, donde el espasmo es una crisis que puede ser focal, generalizada o desconocida, y también a diferentes tipos de crisis que pueden presentar estos pacientes. De los ensayos clínicos, hay alrededor de 225 ensayos clínicos que han incluido 17.400 pacientes con epilepsia, normalmente o habitualmente epilepsias farmacoresistentes. El CBD se ha visto que reduce las crisis de manera dosis dependiente, como muchos fármacos, a mayor dosis, mayor reducción, y mucho mayor cuando se compara también con placebo, aunque puede dar efectos que también los vamos a mencionar, como diarrea, somnolencia o sedación, pero estos pueden ser de leve a moderado. Brevemente, mencionarles este síndrome de Dravet que describió la doctora Charlotte Dravet, donde tienen muchos tipos de crisis. Probablemente Dravet es la epilepsia con todos los tipos de crisis, tanto focales generalizadas, que pueden iniciar con fiebre o sin fiebre, trastornos del desarrollo y además mutaciones como PCDH19 o GABA RG2, y donde también puede haber una historia familiar. Es una epilepsia autosómica dominante, pero también puede haber pacientes que la presenten de manera de novo. Y el síndrome de Lennox-Gastaut, que es también una encefalopatía epiléptica que inicia también en la infancia, y esta tiene crisis tónicas, atónicas, ausencias atípicas, también retraso, difícil control, y que se acompaña de algunas comorbilidades o se asocia, por ejemplo, a trisomía 21, facomatosis, como esclerosis tuberosa, y que los pacientes además pueden hacer estado epiléptico. ¿Qué se espera con el uso de CBD en epilepsia? Pues lo que nosotros vemos es una reducción del total de crisis. No hablamos de libertad de crisis porque son pacientes ya farmacoresistentes, pero sí vamos viendo una reducción desde el 50, más del 50 o hasta el 100% en el menor número de pacientes de crisis cuando se usa como una terapia coadyuvante. Esto es la frecuencia mensual. En todas las crisis les presenté inicialmente, y en crisis motoras, que es como lo clasifican estos estudios, pues también vemos una reducción importante. Acuérdense que esto es como un coadyuvante, no se han hecho estudios aún en donde el cannabidiol se utilice como un fármaco anticrisis único. Lo que ya mencionaban también sobre interacciones, y estos estudios también los reportó el doctor Ben-Badis, en donde incluso se llegó a dudar de la eficacia del CBD con este efecto anticrisis, y donde lo que aparece también es que esta combinación con clobazam, que también es otro anticrisis de tipo benzodiazepínico, era lo que le daba el efecto anticrisis en los pacientes. También pacientes que no tienen clobazam se ha demostrado la eficacia como coadyuvante, pero si nosotros tenemos un paciente y agregamos clobazam, también podemos ver mucho mayor eficacia de ambos. Como buen inhibidor, el CBD pues puede potenciar los niveles de clobazam porque hay una sinergia farmacológica. Sí puede potenciar también los efectos adversos. A veces tenemos que bajar la dosis de benzodiazepinas, pero es un mensaje que me parecía importante darles. De hecho, hay estudios donde si el paciente responde a clonazepam o a clobazam, el paciente va a tener buena respuesta a CBD. No significa que no lo vamos a utilizar en aquellos pacientes no respondedores, pero eso también puede poco a poco que comencemos nosotros a guiar nuestra práctica clínica en nuestros pacientes.
pues todos los fármacos y todos estos productos pues tienen efectos adversos, no son inocuos. Los efectos secundarios pueden ser como somnolencia, letargia, cambios en el apetito, que pueden ser favorables, incrementa el apetito en algunos pacientes, pero en otros pacientes pueden no ser un efecto deseable. La diarrea, la fatiga, crisis epilépticas, tampoco está exento. Muchos fármacos o moléculas anticrisis o antiepilépticas también pueden ser proepilépticas o procrisis, entonces si nuestra terapia, tenemos una terapia y lo agregamos y el paciente empeora, puede ser este o cualquier otro fármaco anticrisis, y también los cambios en el peso. Y de manera menos frecuente vamos a observar en los pacientes con epilepsia, patotoxicidad, incremento de amonio, recordar que valproato y topiramato son fármacos anticrisis que elevan el amonio, por lo tanto tenemos que usar con precaución, broncoaspiración y también baja de plaquetas. Finalmente, las perspectivas del uso de cannabidiol en epilepsia, pues ya hay un incremento en el número de estudios. Cuando salió esto del cannabidiol, yo siempre decía, y también se decían en los textos, pues nos ganó la publicidad a la ciencia, porque todos los pacientes llegaban al consultorio y nos pedían el uso de cannabidiol, y realmente no había ninguna evidencia del uso de cannabidiol. Y lo que en ese momento a mí me hubiera gustado era que se hablara de la epilepsia, que se hablara del tema de la enfermedad, que se hablara de qué hacer en caso de una crisis epiléptica, de que no hay que meterle nada en la boca a las personas, de que no hay que sujetarlas, de que hay que dejar que pase la crisis, de que hay que confrontarlas una vez que pase la crisis, tomar el tiempo. De eso no se habló de la enfermedad. No se habló del impacto y del estigma que todavía genera en nuestra sociedad el padecer epilepsia. Espero que el tema también, al retomar el tema del cannabidiol en la enfermedad, pues también se hable de lo que representa esta enfermedad en quien lo padece. Y ya la ciencia está mucho más cerca de tener más evidencias de cannabidiol, sobre todo en el uso en epilepsias farmacoresistentes y en todas las edades. Sin embargo, no conocemos los efectos a largo plazo y eso les digo a mis pacientes, yo no sé si yo inicio una terapia en este momento, cómo va a estar tu cognición, cómo va a estar tu estado anímico en 10 o 15 años, porque la evidencia no existe aún. También hay organismos, incluso en población pediátrica y asociaciones pediátricas y psiquiátricas, que también hacen estas observaciones sobre el uso también de cannabis, también esta parte psicotrópica, porque eso se ha visto, primer episodio de psicosis, porque también se ha visto repercusión en la parte cognitiva y anímica en población pediátrica. Entonces, bueno, las posturas también están en otras áreas y bueno, siempre, y este tema sigue siendo controversial. Y hay que promover, como les decía, el conocimiento de la epilepsia. Les digo, ya hay una nueva clasificación, la clasificación de síndromes, la última es del año del 2022, y esto se debe a todos los avances científicos en este ámbito. Y bueno, también la enfermedad no solamente afecta al individuo, sino también a su familia y pues también genera afectación en la sociedad. Agradezco porque todo el trabajo que hacemos y pronto esperamos darles la noticia. Tenemos también una encuesta en médicos en México sobre el conocimiento de cannabidiol y pues no es de extrañarse que nuestro conocimiento en cannabidiol es muy pobre. Tenemos también nosotros como médicos que actualizarnos en cuanto al cannabidiol, las dosis, los efectos, en qué pacientes se puede usar, en qué condiciones. Específicamente la encuesta la hicimos en epilepsia, entonces espero en algún otro momento compartirla o estar aquí para compartirles esa información. Entonces también lo que mencionaba nuestro presidente, es importante hablar de estos temas porque el desconocimiento sigue siendo de todos. Parece que es un tema del que hablamos mucho, pero desconocemos también mucho. Gracias siempre a mi equipo. Y muchas gracias a ustedes por su atención.